Muy buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio nuevamente poder enseñarles una porción más de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de por qué es de Cristo la iglesia. En una de las lecciones pasadas, hace 2 domingos, ustedes recordarán que hablamos acerca de que por qué Cristo edifica a su iglesia. Y hablamos en esa ocasión de 3 cosas. Y dijimos que Cristo edifica a su iglesia porque Él es su Salvador, porque Él es el Hijo del Hombre, es decir, el Dios encarnado para revelarse a la raza humana. Y luego dijimos porque Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Y todas estas cosas presentan a Cristo como el verdadero Dios que vino a este mundo para hacer una obra perfecta a favor de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Hoy, al pensar, amados hermanos, acerca de por qué es de Cristo la iglesia, déjeme decirle en primer lugar que es de Cristo la iglesia porque Dios su Padre se la dio. Si vemos en la palabra del Señor, voy a rogar que abran su Biblia o Nuevo Testamento a San Juan 6:37 al 40. Allí encontramos, mis hermanos, que Dios el Padre le da a su Hijo Jesucristo su iglesia. Y dice así el versículo 37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Este primer texto es un texto muy maravilloso, donde Dios le da a su Hijo Jesucristo todo aquel que viene a Él. Jesucristo está dispuesto a recibir al pecador arrepentido, que se entrega y lo recibe como su Señor y Salvador. Por eso es claro el texto cuando dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Como bien sabemos que el único camino para ir al Padre es Jesucristo, y cuando el hombre llega a Jesucristo, Jesucristo lo acepta porque dice claramente: no le echo fuera. El versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Recordemos, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo no tuvo principio ni tendrá fin. Él estaba desde el principio. Por eso algunas veces hablamos del Cristo preencarnado. Antes de su encarnación, Él existía. Él es el mismo Dios. Por eso dice aquí claramente: porque he descendido del cielo. Él vino del cielo para hacer la voluntad de su Padre y para dejarnos a nosotros como iglesia de Él ahora ese ejemplo de obediencia y de hacer la voluntad del Padre. Miremos el 39 y dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí encontramos claramente, hermanos, que Dios el Padre les da a Jesucristo, su Hijo, su iglesia. Y todo aquel que viene rendido a los pies del Señor y toma parte de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo es de Él. Eso es lo que dice ahí, con una esperanza, que si aún muriera estando en esta vida, dice esperanza de la resurrección, sino que lo resucitaré en el día postrero. Y si vamos al 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo lo que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De verdad, vez tras vez la palabra del Señor nos habla de esa esperanza viva, esa esperanza de la resurrección de los muertos para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo.
¿Con qué razón el Señor Jesucristo en una ocasión dijo: yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es bastante maravilloso, queridos hermanos, porque tenemos ese gran y alto privilegio ahora de pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hemos dicho en este primer punto por qué es de Cristo la iglesia. Y es, hermanos, porque Dios su Padre se la entregó. Pero si pensamos en el punto número 2, ¿por qué es de Cristo la iglesia? Y la respuesta es porque Él la ganó con su sangre. Jesucristo, mis queridos hermanos, dio su vida por los pecadores. Busquemos un texto en el libro de Hechos. Busque ahí en Hechos, capítulo 20 y versículo 28. Ahí encontramos lo que la palabra del Señor nos enseña. Tenemos aquí, hermanos, en este contexto, el discurso de despedida del apóstol San Pablo en Mileto con todo el liderazgo de la iglesia. El apóstol reúne a los hermanos para dejarles algunos encargos con relación a la iglesia del Señor Jesucristo. Y les dijo en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Me llama la atención esa primera parte del texto, queridos hermanos. Aquí el apóstol se dirige a todos los ancianos de la iglesia. Y la primera recomendación aquí espiritual es que este grupo de ancianos, de líderes en la iglesia, que dirigían la iglesia de Cristo juntamente con Pablo, miraran por ellos mismos. Es decir, se cuidaran espiritualmente, que estuvieran firmes en la fe, que fueran cristianos y hombres de Dios intactos, irreprensibles, y que cumplieran aún el ministerio que Dios les había encomendado. Por eso les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No es que los ancianos se hayan autonombrado, sino es el Espíritu Santo que los pone. Por eso, amado hermano anciano de nuestras iglesias, si Dios le ha dado ese privilegio, ha venido de Dios. Por lo tanto, no solamente tiene que cuidar usted su vida espiritual, sino también ver por todo el rebaño de la iglesia del Señor, porque la iglesia es del Señor Jesucristo y tiene que cuidar o pastorear. ¿Cuántas veces usted ha orado por la iglesia del Señor? ¿Cuántas veces usted ha salido con su Biblia para visitar a los hermanos que necesitan una visita espiritual porque tienen algunos problemas en su vida? ¿Cuántas veces usted le ha hecho una llamadita a uno de los hermanos de la iglesia en estos tiempos que vivimos para animarlos, para ayudarlos y para orar por ellos? Yo creo que como ancianos y como pastores es nuestra responsabilidad. Es la recomendación del apóstol San Pablo a los líderes de la iglesia. Pero también la segunda parte del texto dice que eso es para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿por qué es de Cristo la iglesia? Porque Cristo la compró, porque Cristo la ganó con su propia sangre. Él dio su vida por los pecadores. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 1, que Él compró a su iglesia, no con oro ni plata, sino con su sangre preciosa, ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Y si vemos un texto más, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, encontramos ahí que la palabra dice así, hablando de nuestro Salvador, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, es decir, aquel que murió pero resucitó de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
El Señor nos amó y el Señor nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria sea al Señor. Y deberíamos de darle gracias al Señor porque de verdad Él se entregó por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso ahora es de Él su iglesia. Ahora Él realmente nos ve como su propiedad porque Él nos compró con su sangre. Y vamos, hermanos, al tercer lugar de nuestra meditación. ¿Por qué es de Cristo la iglesia? Y la respuesta es porque Él nos libra del mal. Yo quiero invitarle que busque un pasaje en San Mateo, hermanos, en donde tuvimos una reflexión hace algunos días, pero dejamos una parte del versículo 18, Mateo 16, 18, dice la palabra del Señor así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo primero ya lo estudiamos la vez pasada, pero lo último, hermanos, quiero que usted tome nota de eso. Dice que para la iglesia, el Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque la iglesia es de Cristo. Las puertas del Hades, hermanos, puede significar, en otras palabras, las puertas del infierno. Dice que no iban a prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo, porque Jesucristo, hermanos, murió y resucitó. Y cuando Jesucristo resucitó, triunfó y desactivó el poder de la muerte y el poder de Satanás. Por lo tanto, jamás podrá conducirnos a las puertas del infierno el mismo Satanás, porque Cristo nos compró con su sangre. Entonces, cuando Él dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermanos, pocos días después, el Señor Jesucristo resucitó y ahí Él ganó la batalla, Él ganó el triunfo. Jesús, en otras palabras, en este texto estaba indicando que el poder satánico no tendría que ver con el crecimiento y la edificación de la iglesia, porque Cristo había resucitado. Él estaría con su iglesia. Y por eso, hermanos, desde los principios de la iglesia del Señor, desde el día de Pentecostés, hubo un gran crecimiento espiritual y numérico en la iglesia del Señor. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo sigue construyéndose desde ese tiempo hasta hoy a través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para salvar a la gente y no ser prisioneros tras las puertas del infierno, o sea, del Hades. Gracias al Señor, porque tenemos aquí a nuestro Señor Jesucristo y le pertenecemos a Él y Él nos libra de todo mal. Entonces, si hacemos, hermanos, un pequeño repaso de esto, ¿por qué es de Cristo la iglesia? Número uno, porque Dios su Padre se la dio. Ahora somos propiedad del Señor Jesucristo y usted y yo debemos de estar agradecidos por ello. Número dos, porque Él la ganó con su sangre. Nosotros no hicimos nada. Él nos compró, Él nos lavó con su preciosa sangre y luego Él nos libra del mal. Estamos totalmente libres de las puertas del infierno y las puertas del cielo están abiertas para cada uno de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Perseverar siempre y no desmayar. En esta hora, yo le invito a inclinar su rostro y le vamos a dar gracias a Dios por esta pequeña reflexión de su palabra. Oremos. Bendito Dios que habitas en lo más alto del cielo. En esta hermosa noche te damos gracias porque tú nos permitiste estudiar tu palabra. Estos puntos, estas bases bíblicas que hemos estudiado son muy importantes para entender
el cuadro de nuestra redención, que ha venido solamente por Jesucristo, el cual ahora como iglesia somos de Él. Él nos compró con su sangre y Él nos libra de todo mal. Tú bendiga, Señor amado, a todos mis hermanos que en esta noche nos escuchan y nos ven, y tanto de la iglesia Vida Abundante como también de cualquier otra iglesia que le pertenece al Señor Jesucristo. Que cada uno pueda recibir la bendición de ti en esta hora y que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos y lo pedimos. Amén.